A medida que se lo ha ido estudiando, y después de varias fallas y pérdidas humanas en los métodos de contención, por fin se logró dar con el método exacto para detenerlo, o con el que ha funcionado hasta ahora según el último informe detallado sobre el SCP-106. En este video, estaremos hablando sobre el SCP-106, indagaremos a qué clase de peligrosidad pertenece, cuál es la mejor manera de contenerlo, qué tan peligroso es para la humanidad, cómo es su apariencia, cuál es su forma de cazar y de qué se alimenta. Además te presentaré un expediente, en el cual se relata cómo sacrifican jóvenes entre 10 y 25 años, con su respectivo audio, en el cual se puede escuchar el dolor de estos jóvenes que son sacrificados, todo con el fin de contener al SCP-106. Si te interesa esta clase de videos, quédate hasta el final, y antes de comenzar, me gustaría que te suscribieras a mi canal, y activaras la campanita de notificaciones, ya que estaré subiendo de 4 a 5 videos a la semana. Yo soy tu amigo Mr. Top, y sin más dilación, comenzamos. El SCP-106, o también conocido como el Viejo, es una criatura con un nivel de peligrosidad grado Keter, que fue encontrado de forma accidental cuando se estaba buscando al SCP-682 que se había escapado. Si deseas saber sobre el SCP-682, te dejo una pestaña en la parte superior del video para que lo veas. Al ser un SCP de clase Keter, está totalmente prohibido interactuar físicamente con él en cualquier momento. Si por alguna razón se desea interactuar o hacer algún tipo de investigación con esta criatura, se deberá pedir permiso al Comando 05, y en caso de ser aprobado, dicha interacción se llevará a cabo en los sitios de máxima seguridad, y solamente después de la evacuación del personal no esencial, quienes deberán permanecer por lo menos a 60 metros de distancia de la celda de contención. Si se dan cuenta de todas las medidas que se toman con esta criatura, ya se podrán ir haciendo una idea de lo peligroso y letal que puede llegar a ser. Como les comenté a un inicio, después de varios fallos por contenerlo, se cree que al fin se ha logrado dar con la manera más eficaz de hacerlo. Por esta razón el SCP-106 debe estar en un contenedor sellado, el mismo que debe estar compuesto de acero forrado de plomo. Y este contenedor principal debe estar dentro de 40 capas del mismo material, y cada una de estas capas deberán estar separadas una de la otra por un espacio no menor de 36 centímetros. Además de todas estas medidas, el contenedor debe permanecer alejado de la superficie a más de 60 centímetros, con la ayuda de soportes electromagnéticos. Y como si esto no fuera demasiado, todos estos contenedores deberán estar dentro de 16 esferas, las mismas que tendrán diferentes tipos de fluidos y superficies. Además, la contención secundaria deberá tener un sistema de luz con más de 80.000 lámparas, las que deberán encenderse al mismo tiempo. Ambas áreas de contención deberán ser vigiladas las 24 horas del día. En el caso de que se encuentre algún tipo de corrosión en las paredes de contención, en miembros del personal, o en un radio de 200 metros de la celda del SCP-106, deberán ser reportadas al personal de seguridad de inmediato. Además, todo el personal debe recordar que cualquier objeto o personal perdido por culpa del SCP-106 deberá ser considerado como desaparecido o muerto. Para entender un poco mejor por qué existen tantos métodos de contención, deben saber que en las últimas investigaciones se ha descubierto que el SCP-106 se confunde cuando encuentra varias paredes juntas y líquidos en ellas, además de mostrar aversión a la luz directa y al plomo, y gracias a todos estos descubrimientos, se han reducido los intentos de escape en un 43%. Una de las peculiaridades que se ha descubierto es que cada vez que le molesta el líquido o la luz, el SCP-106 crea una especie de portal para esconderse en ella. A este lugar se lo conoce como la dimensión de bolsillo. Para otro video les traeré qué es esta dimensión de bolsillo, ya que es más compleja de lo que se cree. Esta criatura tiene un cuerpo humanoide, con apariencia de un anciano en descomposición avanzada. Según los expedientes, informan que la apariencia puede variar, pero siempre se encontrará en descomposición, es lo más característico de este SCP. Esta criatura no es para nada ágil, aunque es capaz de escalar cualquier superficie vertical y permanecer suspendido de cabeza de forma indefinida. Este SCP-106 es capaz de atravesar la materia sólida, dejando tras de sí una gran mancha de mucosidad corrosiva. Además es capaz de desaparecer dentro de la materia sólida, entrando a lo que se cree que es la dimensión de bolsillo. Aún se desconoce si esta dimensión es su lugar de origen o una simple guarida. El SCP-106 puede permanecer totalmente inmóvil durante días, a la espera de alguna presa. Cuando ya haya visualizado a su víctima, intentará dañar sus órganos más importantes, músculos o tendones, y una vez que su presa se encuentre incapacitada, procederá a llevársela a su dimensión de bolsillo, donde jugará un poco con su víctima antes de comérsela. Sus presas preferidas son aquellas personas que tienen entre 10 y 25 años de edad.
El SCP-106 es capaz de causar una especie de corrosión a toda materia sólida que toca. Solo le basta segundos después del contacto para dañar físicamente los materiales, cuyos efectos pueden durar hasta 6 horas antes de que su efecto corrosivo termine. Grabaciones han observado al SCP-106 oxidando, descomponiendo y agrietando materiales. Además, es capaz de producir una especie de sustancia como mucosidad negra, similar a lo que cubre a esta criatura. Se cree que a sus víctimas las rodea de esta mucosidad antes de comérselas. Es como una especie de predigestión, algo así como preparar a la presa para que sea más fácil de comer. El comportamiento del SCP-106 es bien peculiar, ya que por momentos entra en periodo de letargo, en las cuales permanecerá inmóvil por hasta 3 meses. La causa de esto aún se desconoce. Aunque hipótesis sugieren que se trata de una táctica para tranquilizarse, y una vez salga de esta, se levantará muy agitado, atacando y secuestrando al personal que se encuentre cerca. Esta criatura parece atacar por puro placer en lugar de hambre. Entre sus formas de atacar o atraer presas, serán ocultando varios artículos de la víctima, con el objetivo de que estos los busquen, y es ahí donde atacará, llevándoselos y manteniéndoles con vida por algunas horas en su lugar favorito, la dimensión de bolsillo. Durante esta cacería, el SCP-106 parece no tener límites, ya que recolectará una buena cantidad de personas antes de parar a comérselas. Para terminar con el video de hoy, les hablaré sobre el método de recuperación que utiliza la Fundación para cerrar y recuperar alguna zona de contención que haya sido afectada por el SCP-106. La verdad es algo perturbador. En el caso de que el SCP-106 se haya escapado de su contención principal y haya formado brechas en las paredes, la Fundación encerrará a una persona entre los 10 y 25 años en la celda principal, como sujeto señuelo, para atraer la atención del SCP-106 otra vez a la celda. El sujeto señuelo deberá ser herido. Por lo general, le rompen los huesos, y el tendón de Aquiles. Mientras lo están torturando, deberán poner sus gritos en el sistema de megáfonos, con la intención de atraer al SCP-106, el cual no tardará más de 15 minutos en llegar al sitio, según los informes. Is anyone out there? Hello? Please let me go. Let me go. I just want to leave. Please. En los casos de que esto no funciona, seguirán sometiendo al señuelo a más traumas físicos hasta que logren llamar la atención de la criatura. Han existido casos de eventos mayores en los cuales existen múltiples brechas. En estos casos, son utilizados varios sujetos como señuelos hasta arreglar las brechas y recuperar la contención del SCP-106. Existen varias preguntas acerca del origen del SCP-106. Si deseas conocerlas, no olvides suscribirte y activar la campanita, ya que muy pronto estaré hablando sobre cuál fue el origen de esta criatura. Solo les diré que, según informes, se trataba de un trabajador de la Fundación SCP. Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado, y sin nada más que decir, hasta otro video.